Hola, hola, ¿qué tal? Pues a ver un momentito. Aquí voy yo probando. Hola, Marta, cucú. Ya te voy a enviar la invitación. Un momentito. A ver. Vale, ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí se me ha salido un hola, Christopher, hola, Cindy. ¿Qué tal? A ver, Marta, bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te pongo un filtro porque con esa cara de sueño. Sí, yo tengo allí como una noche detrás. Pues bueno, bienvenidos a todos los que están, se van conectando, a todos los que están interesados. Pues agradecerles el interés, ¿no? Por este live, porque de verdad va a ser súper interesante para aquellos que no quieren tener una visión global. Por eso lo hemos hecho, ¿no? Hemos estado hablando con varios compañeros y bueno, el día de hoy con Marta que nos va a explicar un poco cómo es el proceso de equivalencia en Francia. Y bueno, cómo ha sido su experiencia, un poco el intercambio cultural. Y bueno, nada, te dejo hablar. Lo primero, ¿cómo te sientes en Francia? ¿Qué tal te ha Ya me ido? acostumbré. Ya me acostumbré. Qué tal eso Y, con al principio? ¿Cuánto tiempo llevas allí? bueno, yo llegué a Francia en 2017. Ujú. Yo no sabía nada de francés, entonces pues me tocó aprender francés. Estuve en la universidad también aprendiendo francés y mi primer trabajo fue como niñera. Después de un año de niñera empecé a buscar ya trabajo como médico. Y en Francia uno puede trabajar si no tiene el diploma homologado, pero no es difícil, hay que saber buscar, pero se puede en algunos puestos que en Francia los residentes se llaman internos. Entonces los internos hacen su cambio de rotación en mayo y en noviembre. Entonces siempre que uno quiere buscar como un puesto de interno extranjero, hay que buscar más o menos en esas fechas, o sea, como antes de mayo, tipo abril o un poquito antes, y para los de noviembre hay que buscar como desde finales de septiembre, octubre, porque los internos escogen un mes antes donde ellos van a rotar. Entonces los puestos que quedan libres, más que todo esas las afueras de las grandes ciudades, uno puede postular. ¿Cómo se postula? Pues uno hace el CV con una carta de motivación. Eh, por ejemplo, hay unos sitios de internet donde uno puede encontrar como FFI, se llama como el estatus que uno puede trabajar sin homologación de título. Entonces, esos puestos de FFI se pueden encontrar en algunas páginas, si no, toca como directamente enviar el CV más la carta de motivación a los jefes de servicio donde uno quiera trabajar. Entonces, pues la idea es como buscarse hospitales donde tengan médicos extranjeros que, que pues lo reciban sin homologación. Por ejemplo, en París está algo que se llama la APHP, que es como el que rige todo lo de salud. Y en esos hospitales de la APHP en París, dentro no se puede trabajar. O sea, recursos humanos te dice no, si no tiene diploma homologado, no. Pero ya a las afueras, que son otros hospitales, otros grupos hospitalarios, sí, pues uno puede trabajar. Entonces yo comencé como FFI, trabajé un año en psiquiatría, después pasé en cardiología, pasé a pediatría y después hice un cambio porque yo estudié acá adicciones. Hay ciertas especialidades que uno puede estudiar. Las quirúrgicas no se puede hacer especialidad. Y hay diplomados que se pueden hacer, pero hay que tener cuidado porque hay una española que me contó que muchos de los diplomados no tienen créditos, entonces son solo válidos en Francia.
Y entonces si uno se quiere mover a otro país, hay que tener cuidado con los créditos que tengan y mirar si es válido o no. Mm, Cuando, cuando ya, pues, cómo inscribirse, toca buscar en las universidades, se llaman DIU y Capacité. Las Capacité son diplomas de Estado, los DIU son como diplomados, entonces no, al menos de que sean más de 2, 3 años de diplomado, eso sí, tiene como una equivalencia como que equivale a una Capacité. Entonces, yo estudié la Capacité de adicciones y con eso pude negociar de pasar de interna, pasar a praticiana attaché associé, que es como el título que uno adquiere cuando pasa el examen de homologación. ujú. Entonces, yo logré que el hospital me reclutara con ese título, Ok. porque mi jefe pues también me ayudó mucho. Entonces, yo trabajo así. ¿Cómo es la homologación en Francia? Entonces, hay 3 vías de homologación. Entonces, hay una que es como empezar a estudiar medicina desde cero. Desde hace, por ejemplo, 2, 3 años ha estado cambiando todo lo de las homologaciones para todo lo que sea fuera de Unión Europea. Entonces, por ejemplo, la entrada a la universidad ya cambió. Antes se llamaba PASES, el examen que hacían para entrar al primer año. Ahora uno puede escoger entre LAS y PAS, pero pues toca mirar en la universidad cuál le conviene más y en cuál se quiere uno escribir. Cuando uno pasa el primer año, el examen del primer año de medicina o que la universidad lo acepta, ahí toca, uno envía los papeles como el PENS, algunos que le piden, y ahí normalmente antes te podían dejar como hasta quinto año o un poquito más, pero ahorita con una reforma que hicieron como decir, el MIR francés, con esa reforma máximo están dejando a los estudiantes hasta homologar hasta cuarto año. Ok. Entonces, acá medicina son 7 años. Y después se pasa un examen, como decir, el MIR, que en este momento pues, se llamaba SNI, Ujú. pero en 2024 se va a suprimir ese examen y se va a llamar de otra forma, no me acuerdo cómo. Entonces, ya según la clasificación, igual el MIR, según la clasificación, pues cada uno hace. Eh, um, si entra a la universidad, le homologan hasta cuarto año, la gente pues puede terminar la carrera y aparte de eso puede hacer una especialización dependiendo pues del puntaje que tenga. Esa es una de las maneras de homologar en Francia. La otra es que tienen que pasar un examen que se conoce como EBC, EVC o PAE, Ujú. que o sea, tiene los dos nombres, simplemente que en la página oficial se llama EVC. Entonces ese examen es una vez al año, se puede presentar 4 veces en la vida. Eh, Ese examen es todo el día, son 2 partes, una teórica y una práctica, pero la práctica es también escrita. Entonces son creo que 2 horas y media en la mañana y 2 horas y media en la tarde. Entonces ese examen también no es que si yo, el puntaje máximo es 20, no es que si yo saque 10 voy a estar homologado, no. También es una clasificación y hay un cupo limitado. Entonces estás compitiendo con toda la gente de fuera de Unión Europea. Y pues, por ejemplo, los africanos ven medicina en francés, los árabes ven medicina en francés, entonces pues la competencia es dura. Entonces ya después de que tú pasas ese examen, esa fue otra reforma que antes tú escogías dónde ibas a hacer como tus años de consolidación, porque te piden como hacer más prácticas para después decirte sí o no. Entonces, antes eran 3 años, ahorita ya son 2 años. Antes tú escogías dónde ibas a ir, ahorita ya no se escoge, ya según la clasificación del examen, eh, así tú puedes escoger el lugar. Entonces, si quedas en los últimos, te pueden mandar a, no sé, donde tú no quieras. Eh, y entonces ahí haces 2 años, después de esos 2 años
tienes que enviar tus papeles para que estudien todo lo que tú hiciste de prácticas y que tus jefes de servicio te califiquen como si fueras un residente. Entonces, al año hacen como unas comisiones de cada especialidad. Entonces, por ejemplo, la comisión de medicina general puede pasar 4 o 5 veces al año, pero las especialidades que, por ejemplo, cirugía, cirugía vascular o, no sé, cirugía pediátrica o oftalmología, pueden pasar entre 2 veces al año. Pediatría a veces pasa solamente 2 veces al año. Entonces, si uno está de buenas de que su carpeta la van a examinar en la primera comisión, pues entonces es más rápido tener la homologación. Si no, toca esperar a la siguiente comisión a que uno pues le den la homologación. Después de que te dan esa homologación, ahí sí ya puedes pedir tener el registro médico francés, Mm. que Pero, es otro trámite. y perdón una pregunta. Pero entonces, cuando tú trabajas como interno, o sea, si llegas a encontrar un trabajo como interno antes de hacer lo que es el proceso de homologación, ¿cómo haces, por ejemplo, o sea, con el registro del colegio de médicos y todo eso? ¿No tienes ningún colegio de médicos que te respalde en ese sentido, como médico? No, cuando uno entra a trabajar, como decir FFI, lo que yo dije, el interno, Ujú. uno firma bajo el número del jefe responsable del servicio. O sea, Ok. aparece tu nombre, pero nosotros, o sea, no se tiene el registro médico francés, sino que se tiene el registro del hospital. Ah, Entonces uno firma con el número del hospital y firma y si llega a pasar algo es el jefe que se hace responsable de lo que pase. ok. Y allí puedes trabajar dentro de un hospital, por ejemplo, Sí, o haciendo sea, como... se puede trabajar. Se trabaja como si fuera un R1, por ejemplo. Ok. Y en Francia se hace, o sea, la diferencia que yo he visto, por ejemplo, es que acá hay muchas cosas administrativas que lo hace el médico y lo hace mucho el interno. Entonces, porque acá se articula mucho lo que es, cada uno debería tener un médico tratante, entonces toca tener como muy en cuenta eso de que hay que estar en comunicación con los médicos. Acá no todos los hospitales tienen todos los especialistas, entonces toca estar llamando como a centros referentes de donde están los especialistas y de ahí como estar pendiente de todas esas cosas, las salidas, es mucho papel, que las incapacidades, hay que hacer resúmenes para enviárselos a los médicos para que ellos lo tengan. Ese resumen, como la epicrisis, pero es más larga, se envía también a las familias, pues, a la casa del paciente. Ok. Entonces, pues hay que saber hacerlo también. Y esto Y más sí, o como menos, dice Eli, son contratos de 6 meses. Entonces, como yo decía, cada cambio de rotación eh, es un nuevo contrato. Pero, por ejemplo, el riesgo es que tu puesto lo coja un residente francés, que lo coja un interno francés, que en el cambio de rotación pida estar en tu hospital. Y entonces el puesto que tú tenías se lo van a dar de prioridad a ese residente francés, que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo, en psiquiatría. Yo ya llevaba un año trabajando en el hospital, pero pues el puesto lo cogió un francés, entonces pues no pudieron renovarme mi contrato y toca buscarse otro hospital para que te dé pues un nuevo contrato. vale, vale. Y en temas de, por ejemplo, de remuneración, ¿cómo es el pago? O sea, ¿te pagan como un R1 de residente o te pagan menos que eso? Menos que el R1 francés. Son ¿Cuánto sería como, más o yo menos? creo que por ahí unos 200 euros menos que el residente francés. Entonces el R1 creo que debe estar ganando por ahí unos 1900, si no estoy mal. Ok, Y el FFI debe estar ganando ahorita por ahí unos 1800, yo creo. ok. ¿Y eso haciendo qué horario? ¿Desde las 8 hasta las 6 o 5:30? Depende, Ah, ok, depende también de dónde trabajes. Por ejemplo, hay servicios donde la revista empieza tipo 9 de la mañana, hay otras que 9:30, entonces tú llegas un poquito antes. Depende también de otras. Por ejemplo,
hay unos donde te dicen como a las 6 de la tarde te puedes ir, hay otros que a las 5 de la tarde te puedes ir, hay otros que hasta que tu jefe no se vaya no te vas, entonces hasta las 7, 7:30 de la noche. Entonces depende de Qué eso duro. también. Y las guardias acá son 24 horas, pero te respetan mucho el día siguiente. O sea, Ah, que y no, puedes no, hacer guardia, haciendo de interno, puedes hacer guardia también. sí, o sea, la guardia es un R1 y siempre va a haber un médico que va a estar ahí como si tú tienes una duda o algo, el médico te va, te va a decir como que haz esto, haz lo otro, pero pues el que se queda toda la noche despierto es uno. Bueno. El médico va y se duerme, como a la Y por 1 o 2 de la mañana. ejemplo, entre más o menos una persona que esté empezando, que pues consiga un contrato de este tipo y pueda hacer guardias entre las guardias, ponte que haga unas 4 o 5 guardias. Yo recuerdo que hacía más o menos eso en la residencia, ¿no? Unas 5 guardias al mes, más que trabajas de interno basal, o sea, con el horario. Entonces, más o menos, ¿qué sueldo pudiera tener ese médico? Haciendo más o menos un cálculo así general, poco, por si hay alguien que le interese venir a, ¿no? Ir a Francia, un poco que tenga esto en cuenta, ¿no? Más o menos que calcule eso. Creo que la guardia ahorita 24 horas debe estar en unos 120, 130 euros. Ujú. Y si uno hace por ahí unas 4 guardias, se puede ganar 2.000 o un poquito más. Pero también depende, si por ejemplo, qué tipo de visa tienes y cómo tú declaras impuestos. Si tú Mm, declaras impuestos como estudiante, es una declaración de cero. Entonces no te quitan. Pero si tú declaras, por ejemplo, hay muchos que vinimos por compañero francés, pues el esposo, novio, lo que sea, pues que tú estás declarando impuestos con él, eh, ya te cobran una tasa de impuestos, entonces vas a ver que el sueldo empieza a ser menos y menos y menos. ok, ok. O sea que como estudiantes, así por ejemplo una persona se inscribe en un máster o en un diplomado, puede pedir, por ejemplo, una visa de estudio para llegar a Francia, ¿no? Pues para llegar, sí, o sea, se pide desde el país de residencia. No se Ajá. puede pedir visa de estudios desde Francia. No, desde el país de origen, por ejemplo, pudieran llegar con una visa de estudio y pudieran conseguir con esa visa de estudio un contrato como este que nos estás comentando. No, no le Sí, prelan para este tipo de trabajo. Porque, no, ok. no, se necesita es o sea, lo que necesita para trabajar es que traduzca el diploma, Ujú, que tenga una visa que le permita trabajar ujú. y ya después hace la inscripción a la seguridad social y hace otras cosas, pero no es que uno llegue y que haya muchos hospitales que tengan pues el FFI, no, Ok. O sea que tampoco es tan, esto tampoco es tan, es una tan opción, fácil, no. es una opción que tú estás comentando, pero que es difícil encontrar. Ahí depende de la región. Por Ok. ejemplo, hay regiones donde no se encuentra FFI muy fácil. En cambio, por ejemplo, lo que es París y los alrededores es más fácil, Mm, pero el problema es el costo de vida. Entonces, por ejemplo, con un sueldo de FFI, tú no vives bien, claro. tendrías que hacer guardias y no sé, cómo hacer mucho ahorro pues para poder vivir. Y lo otro es que el que se quiera venir sin hablar francés, pues ahí sí toca pensar que es un año y medio aprendiendo francés y que Mm. en ese año le toca trabajar en lo que sea. Así es Y, verdad, es verdad. y Y las pruebas, me comentabas que no estas pruebas no son bastante complejas. De hecho, hay personas que pueden tardar muchos años intentando pues hacer la homologación de su título. Porque luego después de hacer estas pruebas, ¿no? Pasan como una entrevista con un jurado y entonces ellos a veces pueden pedir más rotaciones, algo así es que yo no, entendí es que que ellos... ese es para la tercera opción de homologación, Ah, ok, que es, por no te dejé ejemplo, terminar, perdón. entonces, por ejemplo, la tercera es
la persona que tenga un diploma fuera de Unión Europea homologue en un país de Unión Europea Ah, ok. y tenga una nacionalidad de Unión Europea. Entonces, esa persona se llama procedura Hosman, que está en la página del CNY. El CNY es el que regula todo lo que es homologaciones, títulos de farmacéuticas, odontólogos y médicos. Ya lo que es enfermería, fisioterapia y todo, es cada colegio de ellos, no lo maneja el CNY. Entonces es muy diferente la homologación, por ejemplo, de nosotros. Entonces ya cuando la persona trabaja 3 años en ese país donde le homologaron el título, no quiere decir de que vaya a ser fijo, que en esos 3 años vaya a homologar en Francia, no. Lo que pasa es que ellos miran, cuando tú terminas esos 3 años, te vienes a Francia, pasas tus papeles, ellos van a mirar qué fue lo que tú hiciste, dónde trabajaste, en qué hospital trabajaste, en qué servicio trabajaste. Entonces depende de todo eso, ellos van a ver si, por ejemplo, vas a necesitar más prácticas. Entonces, a muchos, y he visto casos de médicos generales que homologan en España, trabajan 3 años en España y cuando vienen a Francia les piden 6 meses de pediatría. Mm. Entonces les toca buscar prácticas en un hospital para poder hacer pediatría. O si no, les piden ginecología, por ejemplo. Entonces les piden o 6 meses en pediatría o 6 meses en ginecología, depende de como de lo que haya hecho cada persona. O a veces les dan homologaciones directas, que pues es como teniendo suerte. Y eso es lo de eso. Ya después, más adelante, cuando uno ya homologa, que tiene el registro médico y todo eso, y que quiere mejorar su sueldo, ya uno pasa unos concursos que ya son entrevistas aquí en Francia. Ok. Pero y eso que me comentabas, de hecho, pasa también, por ejemplo, en el caso nuestro, que era lo que yo la otra vez conversaba contigo, que nosotros antes de venir a Bélgica, también miramos la opción de Francia, porque claro, es que Francia está al lado de España, ahí en el sur, el clima Sí, y todo, y si tienes familia, pues claro. Y, para nosotros mismos se nos hacía complicado el hecho de de ir a Francia, porque era lo que tú comentabas, como nuestro título de base es de médico extracomunitario, nosotros hicimos la homologación en España, a pesar de que teníamos ya muchos años en España e hicimos la especialidad en España, aún así, a los médicos que hacen estos pasos como nosotros, igual les exigen, muchas veces pasan por eso, por el C en y le piden unas rotaciones o le piden un stage de lo que ellos les parezca. Entonces, y aparte, luego que este proceso tiene una lista de espera y un retardo en lo que es la resolución tienes del que pasar, expediente tienes de que año esperar y la medio. comisión otra vez. Sí, Sí, y de porque hecho, tienes que esperar que pase comisión. exactamente, y de hecho nos comentaron que nos exigían a nosotros, aunque hay un acuerdo entre los países de la Unión Europea, que se supone que si ese médico ha hecho la especialidad en un país de la Unión Europea, el reconocimiento debe ser directo, pero cada país puede cambiar y quitar algunas cosas, y en Francia le Hay añaden. una cláusula. En Francia le añaden, es decir, que necesitábamos mínimo 3 años de habernos graduado, o sea, de tener trabajando como especialistas en España para poder hacer la solicitud de reconocimiento, y aún así luego pasas por el jurado y te pueden pedir rotaciones extra, ¿no? Entonces era más complicado. De hecho, una persona que se encargaba de hacer las asesorías para allá no nos los recomendó. Y bueno, total, nos salió también una oferta laboral para acá. Pero no sabía esto también, que si, por ejemplo, vienes de Latinoamérica, pues puedes trabajar sin la homologación, que eso pues es algo que no todos los países lo permiten, ¿no? Sí, y lo otro es, por ejemplo, la diferencia de Francia es que si, por ejemplo,
lo que hayas trabajado como residente no te va a contar como tiempo de residencia, de Mm, estudio. Es simplemente por tener trabajo y tener un poco de dinero pues para sostenerte, mm, pero no te cuenta como por ejemplo en Alemania de que, o en Suiza de que cuando tú trabajas como interno o como residente, te cuenta como año de residencia. Acá no. mm. Ah, ok. Y para estas pruebas que comentas de teórico-práctica, ¿hay alguna organización o cursos que hagan para que ese médico pueda estudiar? O sea, ¿cómo se puede preparar el médico que quiera hacer todo ese proceso para presentar esas pruebas? Porque claro, te pueden preguntar, pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que por ahí el 90% del examen es preguntas abiertas, es de escribir en francés. Mm, Pero en Francia hay una manera que es, nosotros estudiamos a la manera americana y ellos tienen su manera francesa. Entonces, empezando por ahí, que el modo de respuesta no es el mismo que nosotros podríamos dar como nos han enseñado en nuestros países, sino que es muy diferente. Eh, entonces, la pregunta va a ser abierta y tienes que contestar con algo que los franceses llaman palabras claves. mm, Entonces, si el médico que está calificando ve palabras claves y están bien, puedes tener un mejor puntaje. Y ese truco se aprende es con los libros que estudian ellos para poder pasar el examen de residente, que se llaman SNI, que se llama el examen. Los libros también todos tienen SNI. Hay un residente de medicina general, porque acá medicina general es una especialidad, un residente de medicina general francés que sacó unos libros hace como unos 3 años, yo creo, que él empezó con medicina general a resolver todos los exámenes, porque cuando tú sales del examen no es como el MIR de que ellos sean las respuestas, no. mm, Nadie sabe cuál es la respuesta correcta. En Francia no te dan la respuesta ni tampoco si tú pides tu examen, te pasan la hoja exactamente como tú la respondiste. No hay ni correcciones ni nada. Entonces tú no sabes cuál era la respuesta, ni en qué te equivocaste, ni... Entonces este residente de medicina general, él sacó unos libros que se llaman Las correcciones de la PAE. ujú. Entonces, él ya sacó ahorita, creo que geriatría, está empezando a sacar como otras especialidades, creo que sacó geriatría, pediatría, medicina general y no me acuerdo cuál otra sacó, pero él lo que hizo fue resolver todos los exámenes desde 2008 o algo así, no me acuerdo qué año, y él muestra cómo debería ser la respuesta. Entonces, los libros del SNI más los libros de este residente pueden ayudar como a estudiar para el examen. Sí hay cursos, pero los cursos son demasiado caros. Mm, Bueno, no sé si es como los cursos del MIR, pero, pero sí se encuentran. Y igual, tienen clases, tienen como simulacros y tienen muchas cositas, pero pues si se puede comprar varios libros y estudiar de los libros y hacer los ejercicios, pues se ahorra una buena plática en eso. claro, claro, claro. Aquí yo les voy a comentar, había una pregunta en relación a la traducción de los documentos. Entonces veo que otro compañero le contestó al colega. Sí, para esto hay traductores oficiales, traductores Uh -huh. jurados, que entonces es importante pues contactarlos. Hay algunos de hecho que nosotros yo les pudiéramos recomendar. Yo tengo como varios contactos por allí que bueno, el que haya hecho traducciones de los documentos, seguro que ha hecho estos procesos para este tipo de países. Entonces, pues, si tienen que, eso sí, está reconocido por el país al cual usted desea enviar los documentos, sea Francia, sea Bélgica, eso sí. Y bueno, es eso, cada uno tiene su tarifa,
Hay algunos que son un poco más costosos que otros, otros que son bastante más económicos. Entonces, pues es mirar, ¿no? Cuál es más factible y cuál pues es el que quieren, el que se adapta, ¿no? Al presupuesto de la persona. Y ya hablaron de salario médico general que puede trabajar en España. ¿Cómo? Ajá. Ya hablaron de salario médico general que puede trabajar en España, en Francia. Sí, Va a ser el sueldo de un médico. Todos en Europa sabemos que los que pagan menos son los españoles ujú, o los portugueses. Entonces, un sueldo de médico general homologado, ¿no? ujú, En Francia va a ser más que un sueldo de un médico español. Y pues lo otro es que ¿cómo se dice eso? Como el nivel de vida, no sé, como lo que cuesta, el costo de vida en Francia es más caro que en España, entonces eso por sí. eso también los sueldos son más acá. Mm, Y un médico en París va a ser mejor pago que un médico en el sur, por ejemplo, pero el nivel de vida del sur es más barato o el nivel de vida en el norte, entonces depende de dónde se instale ese médico, así como gana, aquí puede gastar, claro, eso también es verdad. pero siempre va a ganar más que España. Más o menos cuánto sería un sueldo de un médico general sin especialidad, ya homologado en Francia. La verdad no sé, pero hasta donde yo he escuchado se pueden hacer entre 8.000 y 15.000 euros, 8.000, quince dependiendo mil de, euros neto o bruto. no sé, no Vale, sé, vale, vale. pero yo sé que sí se hacen bastante, pero depende, o sea, Depende de también, cuánto. sí, pero sin especialidad. O sea, trabajando como médico general. Trabajando con su propio consultorio, Ok. porque acá pues depende, por ejemplo, hacer un electrocardiograma en el consultorio, eso se cuenta como un acto médico, entonces la seguridad social tiene que pagarte un poquito más. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay gente que factura mucho, hay gente que factura menos porque pues depende. Y, por ejemplo, la consulta vale 25 euros, si no me equivoco, y la mitad se va casi en impuestos. Entonces, lo que tú recibes es como la mitad. Ok. Entonces, pues, ya depende, pues, de dónde te instales, de lo que hagas. Y también es que creo que para poder abrir consulta, toca pasar unos años como médico asistente o algo así, no me acuerdo. O sea, para poder abrir un consultorio hay que tener unos años de trabajo y como, no sé, como unas cosas que no es tan fácil pues de una abrir un consultorio. Ok. Sí, sí, no es que cualquiera va a llegar y va a abrir directamente su No, consulta. toca caso por caso, ellos miran si puedes o no y qué es lo que necesitas. Pero creo que toca pasar como unos años no sé si es en hospital o en algo. Ok, ok. Y vamos a ver aquí otra pregunta, una consulta. En España no hay medicina general como especialidad. Entonces, no se podría homologar en Francia, ¿no? Sí, en Sí, sí se España homologa. sí, sí está la especialidad de medicina general, que es la medicina de familia. Tiene familia. Sí, y la puedes Y nosotros, homologar, ¿no? ujú, entonces acá el médico de familia español, él homologa como médico general. Ujú, exactamente. Y nosotros como latinoamericanos, con el diploma de medicina general, homologamos como médico general. Los árabes también, la medicina general no es una especialidad. Y ellos tienen su diploma de medicina general y acá homologan como médico general, pero hay que pasar el examen de medicina general, que es la PAE o el EDC, para poder homologar ese diploma de origen. Ujú, ujú. Exactamente. ¿Y cómo ha sido cómo ha sido tu experiencia en Francia? ¿Cómo te sientes en Francia? Pues
Nivel de idioma depende de donde tú llegues. Ujú, Entonces, por ejemplo, depende de la región, si es más pegado a España, tú sientes que la gente es como más amable, que con tu acento o que de pronto tu pronunciación no les molesta, pero ya cuando empiezas a subir y empiezas a pasar cerca como a las cosas de París y así, sí puede llegar como que muchos enfermeros, médicos, como que te miren como, no, no entiendo, y tú lo estás diciendo perfecto, pero es solamente mm, por hacerte repetir o por hacerte sentir mal. mm, Eso llega a pasar. Siempre uno va a sentir que está vigilado mm, porque como tú eres de Latinoamérica, tú no eres considerado un médico francés, entonces todo el tiempo estás vigilado. Así no estén detrás de ti, ellos están viendo que tú que escribes cuando eres interno, cuando eres FFI, tú que escribes, cómo lo haces, porque como es el nombre del jefe que si llega a pasar algo, entonces todo el tiempo están viendo cómo haces las cosas. Entonces es como un poquito esa presión y que las evoluciones no son lo mismo que, por ejemplo, en Colombia. Las evoluciones acá depende de cada servicio, entonces tienes que aprender a hacer evoluciones de pacientes como lo hacen acá y según el servicio. También mm, la manera de pedir exámenes, de llamar a los médicos. Eh, Uno aprende francés en la universidad, pero eso es el francés de la vida cotidiana. Y el francés médico se aprende es en terreno, en el hospital. Entonces hay muchas cosas que sí se pueden decir casi igual que en español. Hay otras cosas que cambian y entonces toca como aprenderlas. Ya cuando al principio tú eres como el nuevo, entonces tú eres como aparte, como que tú te tienes que ganar la gente. Ya cuando te ganan la gente, ya te invitan a comer con ellos, mm. a ir a la cantina con ellos. Ya se cambia como el ambiente y las enfermeras igual. O sea, como que te hacen un test al principio de cómo eres y todo, y ya después, si les caes bien, pues van a ser súper bien contigo y te van a ayudar y van a estar pendientes de ti. Más o menos pues, lo que me ha pasado a mí, que en los servicios muchas veces son las enfermeras que me ayudan. Como que me dicen, no, mira, tienes que pedir esto. Ah, mira, pediste mal esto, puedes volverlo a pedir. Y yo, bueno, entonces es como que ellas ayudan mucho si uno les cae bien. Aquí hay una pregunta. El proceso para un médico recién graduado en Latinoamérica, que homologue en España, que desee optar por una especialidad en Francia, ¿qué tan diferente sería? Mm, Tienes dos opciones. Una, volver a estudiar medicina y pasar el examen para poder concursar con los franceses, como decir el MIR, y poder hacer tu especialidad. Y la otra es que cuando tú haces la homologación de tu título, hay algunos que hacen como unos mini diplomados que te permite ser médico general con conocimiento en otra cosa. Mm, Entonces, y están las Capacité y los DIU, que son de más de 2, 3 años. Eso sí te pueden dar un título, por ejemplo. Son contados las especializaciones que se pueden hacer con título latinoamericano y homologado. Se puede hacer psiquiatría, que el DIU dura 3 años. Se puede hacer geriatría, está la Capacité de geriatría, está la Capacité de adicciones, que en estos momentos la están intentando cerrar. Había urgencias para ser urgenciólogo, ya la cerraron porque los residentes franceses empezaron a salir como urgenciólogos, entonces no quieren que los otros salgan como urgenciólogos, entonces cerraron la Capacité. mm. Está también, está psiquiatría, geriatría, adicciones y creo que se me escapa otra, pero ya, son las únicas que se pueden hacer. De resto puedes hacer un diplomado de lo que sea.
hay muchísimos diplomados acá, pero esos diplomados, pues lo que yo dije al principio, toca mirar si tiene créditos y que si es homologado en los otros países. Y no te va a tomar como especialista, simplemente te va a tomar como un médico general tiene un conocimiento más avanzado en tal cosa. Por Ujú. ejemplo, yo todavía no tengo mi diploma homologado, pero con mi capacité de adicciones, yo soy un médico general que tiene conocimiento en adicciones. Entonces, tengo como un título de especialista en adicciones, pero mi título de base es médico general. Aquí, por ejemplo, esa es una pregunta. ¿Puede un médico latino especializado en España trabajar en España, en Francia? Era lo que yo comentaba. Si puedes, lo único que el proceso tienes que introducir tu expediente para hacer lo que es el reconocimiento y ellos allí, eso tarda, no sé, como un año y medio, año, por allí, depende. Luego pasan por una comisión que ellos evalúan ese médico, ¿no? Ese expediente y entonces pueden pedirle, así usted haya trabajado. Porque, perdón, tienes que haber trabajado de especialista en España 3 años para poder introducir tu dossier. Entonces, luego, después de que lo analizan y que pasan eso más o menos un año, año y medio, ellos hacen una reunión, que era lo que habíamos comentado, y entonces puede pedirle a ese médico hacer un stage, trabajar, o sí, como si fueras otra vez residente, no sé, dependiendo de lo que ellos te pidan. Puede ser 3 meses, 2 meses, eso depende de la comisión que te evalúe ese día en la entrevista. Pero no es un proceso de reconocimiento directo como por lo menos se hace aquí en Bélgica o no sé, en otros países que sí, que se hace, que no te exigen, ¿no? Pero en Francia sí, sí que exigen todo unos pasos, ¿no? Para Sí, porque nosotros. en la página del CNG, Ujú, ahí aparece, está la homologación Osman, ujú, que fue la que yo explicaba con título latinoamericano, que homologó en un país de la Unión Europea, que trabajó 3 años y que se viene para acá. ujú, Y está, creo que se llama Dreses o algo así, ujú, de todos modos con una D. Eh, Ahí ese es el que tú explicas, el ujú. que tiene un diploma Unión Europea y que quiere venir para acá. Ujú, Ellos pasan por eso. exactamente, sí, sí. Entonces todo está explicado en la página del CNY, solamente que pues como en estos momentos hubo una nueva reforma a la salud, hubo una nueva reforma de los exámenes de medicina, Ujú, eh, hubo tantas reformas que la página del CNY está actualizándose. Entonces, por ejemplo, el examen de homologación no ha salido desde 2020, si no estoy mal, 2021 fue el último. Entonces, el año pasado no hubo examen, este año creo que lo están viendo cuándo van a hacerlo, pero ujú. entonces toca estar todo el tiempo, si van a hacer el examen, estar pendientes porque las inscripciones se abren meses antes y durante un mes son las inscripciones. Después de que se acaba el plazo, no se puede inscribir más y el examen son como 2, 3 meses después. Mm. Entonces sí toca estar pendiente de eso. En la página también está qué se necesita para poder pasar el examen, que se necesita a nivel de francés B2, el TCF o el DELF. No pasa nada si tienen un TCF. Eh, um, te pedían otros papeles, pero pues ahí está todo. Sobre todo el diploma homologado también lo piden. Bueno, o podemos hacer un webinar y tú lo das. Hacemos un webinar por allí gratuito, todo más visual, porque como hay tantas. Que todo lo cambiaron. Entonces, Yo te ayudo con la parte de reconocimiento y tú en la otra parte que ahí ya, porque creo que a la gente le gusta mucho Francia, entonces pues estaría muy bien. sí, es que el problema con Francia es que cuando yo llegué no hay ninguna información y todos los latinos que están acá, el 90% no te dicen Mm, cómo se hace, mm, no te ayuda. Y los que ya tienen homologaciones son médicos que pasaron por España, entonces ellos no saben cómo es hacer una homologación directa cuando tú llegas de Latinoamérica. Entonces ellos
pasaron por otro proceso y te cuentan su otro proceso, pero no es lo mismo que tú puedes hacer, entonces pues Claro. no te sirve esa información. Mm, Lo que sí me tocó a mí fue meterme en muchos grupos de árabes para entender un poquito cómo es lo de la homologación, cómo eran los diplomados. Hay muchos latinos que han hecho diplomados, pero en una época el diplomado te ayudaba a homologar, entonces hay muchos médicos aquí que llevan años y ellos te explican eso. Hay muchos médicos conocidos también latinos que, que amablemente te explican cómo fue su proceso, pero pues la verdad no te sirve para hacer el tuyo en estos momentos porque fueron reformas muy viejas. mm. Entonces no, Aquí comentan, si adquieres nacionalidad europea es más fácil homologar el título. no, yo tengo nacionalidad francesa y no. Ujú, ujú. No, es si el título Lo de que vale. base es fuera Unión Europea, toca hacer todo, Exact- exámenes. Exactamente. Aquí dicen también, Marta, ¿existe alguna condición para hacer las capacités? No, o sea, ellos abren igual, y las universidades abren una vez al mes, perdón, al año. Entonces uno lo que hace es buscar en internet, buscar la universidad o buscar el tema que tú quieras. Entonces puedes, por ejemplo, DIU, Medicina General, y te va a aparecer lo que se puede hacer de Medicina General en DIU o adicciones, entonces te van a aparecer las universidades que hace, cuándo son las inscripciones y todos a veces aparecen en la universidad. Hay universidades que no marcan cuándo son, pero hay unos correos de las secretarias donde uno les puede preguntar a ellas cuándo se abren las inscripciones y ellas te dicen. Mm, eh, para entrar, hay algunas que sí pasan entrevistas y depende de tu hoja de vida y de tu CV, de muchas cosas que eligen los candidatos, pero la mayoría acepta a todo el mundo, sino que hay que inscribirse es como al principio, porque a veces hay unos de diplomados que tienen como cierto número, cupo limitado. Entonces, si uno se inscribe entre los primeros es más fácil para pues alcanzar el cupo en lo que tú quieras. Mm, ujú. Aquí comentan cómo se puede trabajar sin homologación, que era lo que tú también comentabas al principio. Sí, o sea, hay que buscar hospitales donde haya médicos extranjeros, hay que buscar a las afueras de las grandes ciudades, en los grupos hospitalarios, pero que no sea en la ciudad, sino a las afueras. Ujú. Se lleva la hoja de vida con una carta de motivación y se puede enviar al jefe del servicio. Buscas en internet, yo buscaba a los jefes de servicio, intentaba buscar el mail, si no, uno llama, pregunta a la secretaria cuál es el mail del jefe de servicio porque está interesado en enviar su hoja de vida y la envía. O sea, es búsqueda y es buscarse la información y es buscar y es enviar mail, hacer de todo si de verdad uno quiere encontrar porque eh, es difícil, toca de verdad hacer como una investigación. Aquí hay una pregunta. Me refería a título emitido en la Unión Europea y nacionalidad europea. Sí, bueno, pues pudieras Sí, eso concursar pasa. sin ningún problema. En el CNY te aparece si tienes que hacer Hostman o si tienes que hacer el otro que dije Dresses o algo así, Ujú, te aparece y igual tienes que pasar una comisión, la comisión va a evaluar tus papeles, va a evaluar lo que hiciste, te va a decir si necesitas hacer más prácticas o no, cuánto tiempo de prácticas y después de eso tienes que esperar hacer las prácticas y después esperar otra comisión que es la que te va a decir sí o no y así. ujú. Aquí también comentan, ¿las capacidades se tienen que pagar o se puede trabajar al mismo tiempo que se estudia o es exclusividad en tiempo? Ah, no, acá yo quedé sorprendida. O sea, yo estudiaba 2 veces al mes, un día. O sea, al mes estudiaba 2 días. Mm, Y te dicen que es un año y no es un año, es un año escolar, pero es como que de noviembre hasta mayo, algo así. ah, ok. Y entonces depende, por ejemplo, hay unos que dicen eh, son, son 2 semanas en un mes o 2 semanas cada 3 meses o todos los viernes
o 2 viernes al mes, pero no, o sea, no es mucha la carga horaria porque nosotros en Latinoamérica la manera de enseñarnos es muy llevarnos de la mano y mostrarnos todo, y es como la mamá con sus pollitos y venga, yo le doy la comidita. Acá no, acá es como autodidacta. Entonces a ellos les dan las bases que necesita, estos son los temas, muestran muchos estudios y lo que uno tiene que hacer es profundizar en la casa. Entonces, por eso es que la carga horaria en los diplomados no es tan fuerte, porque tocas uno buscar libros y leer y ya, y pasar el examen, y te piden también, por ejemplo, horas de práctica, que puede ser 40 horas de práctica o 20 horas de práctica, pero tú se los pides las prácticas a los profesores que te dan las clases. Puedes decirle, puedo ir a su hospital a hacer prácticas y ellos te dicen que sí o no y vas. Ok. Aquí hay una última pregunta. Si la comisión aprueba tu expediente de convalidación, ¿cuál es el siguiente paso para inscribirse a la orden de médicos? Cuando ya la comisión te dice que sí, uno aparece en una cosa que se llama el journal oficial, Ujú. que es como una lista de nombres que aparecen en un sitio que no sé cómo explicarlo, es como ya, como muy leyes. Entonces ya es como el paso de el reconocimiento seguro, ya cuando aparece en el journal oficial. Ujú. De ahí tienes que ir al orden de médicos y preguntarles qué necesitas para poder tener el número de registro médico. Y ahí ellos te van a dar como una lista de documentos que necesitas, porque también tienes que volver a pedir unas cosas en tu país, tienes que hacer unas cartas, tienes que hacer unas cosas, y de ahí pasas tus papeles y tienes que esperar otra vez hasta que ya digan ellos, listo, ya tienes tu número y después te enviamos tu tarjeta profesional. Ok. Pues muchas gracias, Marta. Con gusto. Nos has dado muchísima información. La verdad es que pienso que ha sido un live bastante completo para aquellos que estén interesados en Francia. Creo que tienen bastante información y bueno, quedamos pendientes para organizar ese día, un webinar gratuito y bueno, allí explicar un poco. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Yo sé que tú siempre estás, bueno, tienes mucho trabajo y tienes tus cosas, pero bueno, algún día sí. Agradecerte el tiempo de hoy, agradecerles a todos los que han estado presentes en el live, a los que han interactuado y pues seguimos por aquí, buscando aportar toda la información que necesiten todos y esta es la idea, ¿no? Nuestra idea en trabajar en Bélgica, que sepan un poco, ¿no? Conozcan también Bélgica, cómo son los pasos y eso, pero también me parece interesante aportar información de otros países porque no vamos solamente, cuando vamos a emigrar, no pensamos nada más en un país, ¿no? O sea, queremos tener una visión global de todo y pues por eso pues he estado buscando asesores médicos que nos puedan dar más información de otros países bueno, para que todos puedan tener una visión global y puedan decidir en base a información, ¿no? A información real. Y pues nada, Sí. esperamos que les haya servido toda esta información. Vamos a seguir compartiendo. Mañana les invito al webinar que tenemos gratuito. Vamos a hablar de España y vamos a hablar de Bélgica, de qué requisitos se necesitan, cuáles son los pasos y todo. Porque bueno, es eso, ¿no? La idea es que todo también quede también visual y que todos puedan llevarse la mayor información posible. Y pues muchísimas gracias a todos. Y nada, invitarlos a seguir esta página y seguimos compartiendo información. Muchas gracias, Marta. Ok. Chao, Chao, que vaya muy bien. chao, gracias.